los riñones filtran alrededor de 175 litros de sangre por día. ¿Ok? O sea, realmente es una cosa maravillosa. Ahora bien, los relés no están cruzados acá, así que la lateralidad biológica no aplica. ¿Ok? El conflicto biológico, el DHS, para el parénquima renal, es en relación con el agua, en cualquier estado del agua, gaseosa, líquida o sólida, o con un líquido, excepto la sangre, porque la sangre es un líquido, un tejido semilíquido. ¿Ok? Aunque hay una excepción, que es, por ejemplo, si el individuo está preocupado de que la sangre no fluya gota a gota durante una transfusión, por ejemplo. ¿Ok? Siempre va acompañado de un choque biológico de derrumbamiento de la existencia que implica a los túbulos colectores, o algún otro choque biológico que implica a los túbulos colectores que ya los vimos en endodermo, ¿sí? Sí. Por eso se acuerdan que les decía que el sistema renal funciona todo junto. Claro. ¿Ok? Muy bien. Problemas financieros. Este es el más frecuente de todos. ¿Ok? El dinero es percibido simbólicamente como agua para el cerebro arcaico, ya que es esencial para la vida. ¿Ok? El sentido biológico está hacia el final de la fase PCLB y es para mejorar la capacidad de excretar la orina. En la fase activa de conflicto va a haber una necrosis limitada en una o numerosas áreas del parénquima renal por debajo de la cápsula renal. Igual tienen ahí el dibujito en los apuntes. Hay presión sanguínea alta que es compensatoria con el fin de mantener una adecuada tasa de filtración. ¿Ok? Por lo tanto, siempre que hay presión alta, hay un conflicto que involucra al parénquima renal. Hay un conflicto de líquidos o un conflicto de dinero. ¿Ok? Sí. Hay albuminuria, o sea, la albúmina está elevada, la creatinina sanguínea aumenta. ¿Sí? Si la fase activa está pendiente, o sea, nunca se resuelve esto, puede llegar a haber atrofia de riñón. ¿Está bien? Porque se siguen ulcerando nefronas, se sigue dañando, entonces llega un momento donde el riñón se atrofia. Claro, no puede filtrar nada, porque está todo Exacto, ulcerado. está todo necrosado, se atrofió el riñón, ¿sí? En la fase PCL se rellena la necrosis y resulta en un quiste de riñón por debajo de la cápsula renal con inflamación concurrente. ¿Ok? En la fase PCLA va a haber una glomerulonefritis, ¿sí? Quiste renal o tumor de Wilms. En la fase PCLB va a haber una nefroblastoma. Nefroblastoma es un quiste de riñón endurecido. PCLB. El quiste al final se endurece y se convierte en una parte integral del riñón después de los 9 meses. Lo que vimos un poco, lo que vimos recién, digamos, con el tumor de ovario, después de los 9 meses, esos tumores tienen su propio sistema vascular y el órgano, sea el ovario o el riñón, lo reabsorben. ¿Ok? Y empieza a formar parte del riñón. ¿Ok? Bien. Después de los 9 meses. Y la presión sanguínea vuelve a la normalidad. Porque ese quiste, ese tumor, empieza a filtrar orina también. Porque justamente la función es mejorar el filtrado y la eliminación de orina. ¿Sí? Y por supuesto, con el síndrome TCR hay un incremento de la hinchazón y el quiste es más propenso a estallar. ¿Cuándo hay presión alta? Que es en la fase activa de un conflicto renal. Y a la persona le sacan la sal. ¿Está bien? Que no digo que esté ni bien ni mal. ¿Qué pasa? Al sacarle la sal,
el riñón filtra la sal. Entonces, al tener menos sal para filtrar, pareciera que la presión disminuye un poco, ¿sí? Porque no hay tanto para filtrar. Pero no es el problema la sal, ¿ok? El problema es que hay conflictos de líquidos que están en fase activa. Entonces, cada vez que haya presión alta, sepan que es un conflicto renal, siempre. Porque esa presión alta es compensatoria, compensa el déficit de nefronas que están ulceradas, para que los riñones puedan filtrar los 175 litros de sangre diarios. Cuando se completa el programa biológico, o sea, luego de la conflictólisis, durante esos 9 meses va a estar el crecimiento del tumor con su propio sistema vascular, y pasados los 9 meses, el riñón reabsorbe el tumor. Es como tener un mini riñón dentro del riñón. ¿Ok? Como si fuese un paquete extra de parénquimas renales. ¿O se construye otras cosas más además de las parénquimas? Sería nuevo. No, eso es como un riñón nuevo. Ok, o sea, con todas las partes del riñón, pero compactado. Exacto, Okay. que en realidad se llama tumor de Wilms, que luego es un quiste, ¿sí? Que se endurece, pero a su vez es un riñón. Y funciona como un riñón dentro del riñón. Claro. ¿Está? Entonces, se mejora el filtrado de la orina y la eliminación de la orina. ¿Sí? No hay nada que temer. ¿Tiene algún sentido extirpar el riñón? No. ¿Por qué? Porque si el conflicto está en fase activa y yo le extirpo el riñón a la persona, se me va a afectar el otro riñón. Al no haber lateralidad, va para el otro lado. Exactamente, acá no hay lateralidad porque no está cruzado los relés, ¿sí? Entonces, en fase activa nunca se debe extirpar un riñón porque se va a afectar el otro al estar el conflicto en fase activa. Claro. ¿Se entiende? ¿Sí? Y en fase PCL, ¿cuál es el sentido de extirpar el riñón si se está fabricando un nuevo riñoncito dentro del riñón? O sea, en ningún momento es peligroso. ¿Ok? Podemos ir haciendo controles, podemos ir chequeando con escáneres o con tomografías o con lo que cada médico le diga a su paciente o los mismos pacientes quieran ir haciendo todo el proceso, pero no hay ningún peligro. ¿Sí? Por supuesto, amores, siempre lo ideal es resolver los choques biológicos cuanto antes. ¿Sí? Porque recordemos la masa conflictual, intensidad más tiempo. Si yo tengo un conflicto en fase activa durante mucho tiempo, la fase de reparación va a ser luego muy intensa. Hay un caso de Hammer en el tomo 1 del libro de un señor que vivió no sé cuántos años, yo ni me acuerdo, como 30 años o más, con 26 de presión. ¿Sí? Claro, estaba medicado, no conocía la nueva medicina germánica, este señor. ¿Y qué pasó? Lo conoce a Hammer. Bueno, le encuentran el tumor del riñón. Entonces le dijeron que había que operarse. Y como él ya conocía la nueva medicina, le dijo al médico, no, muchas gracias, yo me ocupo. Y se lo fue a ver a Hammer. ¿Sí? Y Hammer en ese momento tenía su propio sanatorio, que después se lo cerraron. Entonces, lo que le decía a Hammer a este señor, que detectaron cuáles habían sido los choques biológicos de este hombre, y lo que le decía a Hammer era que lo hable tantas veces como sea necesario. Claro. Porque cuanto más hablo de un conflicto, lo voy degradando. Claro. ¿Sí? De hecho, Hammer descubre que el cerebro tiene como un mecanismo de protección, la misma naturaleza, que luego de 3 meses de un conflicto, el mismo cerebro lo degrada. Yeah. Y yo noté, yo no sé si recordarán en evolución, yo noté que pasados los 3 meses de la partida de Daniel, yo ya estaba mejor. Todavía no había terminado de elaborar el duelo, pero estaba mejor. Había bajado la intensidad del conflicto, la intensidad de la pérdida. Claro. O sea, miren si el diseño no será perfecto, ¿no? Sí, bueno. ¿Sí? Entonces, todo este conocimiento que nos permite eliminar los miedos. Pero sí que está bueno hablar para ir degradando y o
resolver el choque biológico o los choques biológicos. ¿Sí? Sí. ¿Preguntas o dudas, Cris? No, te pregunté tantas veces que... Bueno, pero lo vas claro. Incorporando. Sí. ¿Eh? Sí, estoy súper tranquilo. Fantástico, fantástico. Puede ser, chicos, que este pedacito luego lo recorte y lo suba al canal porque tengo al colega de Cristian en España. Claro. Entonces, para que él también lo pueda ver, porque él ve todos los videos del canal, para que él también lo pueda ver y también, si bien yo ya se lo expliqué, hay cosas que para procesarlas necesitamos escucharlas muchas veces, como estamos haciendo con el libro. Una vez un chico me preguntó también por la presión alta, así que aquí estarían respondidas ambas cosas y sobre todo para que también se quede tranquilo. Va muy bien él, está muy tranquilo. Le contaba a Cristian que el otro día me mandó un mensaje porque tenía que ir a turno con la oncóloga, ¿no? Entonces él siempre me avisa el día antes porque me dice, una frase tuya me tranquiliza, porque es lógico, le da miedo, ¿sí? De hecho los tumorcitos de pulmón justamente son por el miedo a morir. Recordemos que a este chico lo internan por el tumor cerebral y al día siguiente le dicen que tiene cáncer de riñón, al día siguiente le dicen que tiene cáncer de pulmón y después le dicen que tiene cáncer de costilla. ¿Ok? Entonces, a ver, es lógico, ¿sí? Me cuenta, cuando yo le mando un audio recordándole los choques biológicos que ya están resueltos, ¿sí? Me manda un audio y me cuenta que la oncóloga le dijo que se iba a morir de cáncer. Cuando la oncóloga le dice que se va a morir de cáncer, hace el conflicto de diagnóstico de miedo a morir y eso generó tumorcitos en pulmón. ¿Ok? ¿Lo ven? Entonces hay que tener mucho cuidado con... Por eso es importante saber. Porque uno puede ir a tener algún síntoma e ir al médico a un chequeo a ver qué es. Porque cuando sabemos qué es más fácil. Es más fácil. ¿Sí? Decimos, bueno, qué sé yo, tiene un tumor de riñón, como tu caso, por ejemplo, o el de este chico. Perfecto, bueno, vamos a buscar el choque biológico. Pero nadie se muere de eso. Claro. ¿Ok? Aparte, es interesante la percepción del médico cuando a veces son tan fatalistas. Exacto. Porque yo, volviendo, que eso es lo que estaba buscando ahora en el recreo, mi diagnóstico, para que paso a mostrárselo, cuando lo encuentre se los paso. Yo lo tengo. Bueno, si lo quieren los chicos, sí lo tienen. Después lo busco, Tengo 2 marquitas en el pulmón. Ah, mira. Pero fíjate que el médico no señaló eso. Claro. Se fueron al riñón porque como era lo más grande, fue toda la atención ahí. Claro. Pero si no hubiese tenido eso, que se me hubiesen dicho el pulmón. Claro. Entonces esa vez es la persecuta del médico. Sí, claro. ¿Viste? Porque si dice, no, porque tenés 2 marquitas en el pulmón, tenés que hacerte un estudio y toda la batería, y te llevan a eso y decís, innecesario. Y eso desgasta. Y si la persona está en un conflicto en fase activa, peor todavía. Se desgasta el doble y se termina muriendo de agotamiento. Sí. ¿Está bien? Porque nunca puede resolver. Sí. ¿Ven lo importante de saber? Sí, absolutamente atrevida, Zulma. Pero no es el único caso que conozco, ¿eh? A muchas personas cuando les diagnostican cáncer les dicen que se van a morir. Sí. O que le quedan 2 meses de vida. O que le quedan 2, 3, 6 meses de vida. Sí. En el 2021 había encontrado el caso de un señor que le habían diagnosticado cáncer, no me acuerdo en qué órgano, y el médico le dijo que le quedaban 6 meses de vida. El señor se levantó, se fue, cambió su vida, por supuesto, ¿sí? Resolvió los conflictos, vaya uno a saber, porque a veces ni siquiera sabemos que los estamos resolviendo, porque es un proceso biológico, ¿sí? Y 20 años después el señor se acordó de ese médico, entonces volvió al hospital. El señor tenía como 80 años, habían pasado 20, volvió al hospital a buscar a ese médico para decirle que seguía vivo. Y el que se había muerto era el médico. ¿Sí? Garnier cuenta en una conferencia que dio de un médico que le había diagnosticado a un paciente que le quedaban 6 meses de vida. También con cáncer. Y el paciente se enojó y le dijo, igual te mueres tú. Se levantó y se fue. Y 6 meses después, ¿quién se murió? El médico. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque estamos fabricando un potencial que luego lo podemos vivir.
Nunca hay que decirle a una persona cuánto tiempo le queda porque solamente su doble lo sabe. No, un médico no puede saber cuánto tiempo le queda a una persona. Pero ¿saben qué es lo peor? Que si la persona se cree lo que le dice el médico y se muere, el responsable de la muerte es el médico. Es como si lo hubiera matado. ¿Ok? Y todo lo que el doble de esa persona no pudo resolver, todos esos potenciales que quedaron sin resolver, pasan a la mochila del médico. Por eso, los médicos cuando dejan de atender, a veces empiezan a actualizar todos esos potenciales y dejan de trabajar. Los oncólogos en el hospital de Carly, ahí en el cielo libanés, son todos, o sea, trabajan mucho oncología. Sí. Y terminan de trabajar, 1 año o 2 años se mueren de cáncer. Ahí va. Terminan de trabajar, 1 año o 2 años se mueren de cáncer, así. ¿Viste? Así. ¿Ven? Sí. ¿De cáncer o de los tratamientos? Vaya uno a saber. Sí, vaya a saber. Pero ahí va, ¿ven? Entonces, chicos, nadie puede saber cuánto tiempo le queda a otro. O sea, por eso yo, al conocer el desdoblamiento, al conocer, haber investigado tanto y haber cuestionado tanto también a Garnier y demás, y haber investigado y haberme ido hasta Lemuria, y entender quiénes somos, aunque uno lo va incorporando, ese es otro tema incorporarlo, ¿sí? Pero cuando uno entiende todo esto, para mí, yo no doy por perdido ningún caso. Ningún caso. A mí cuando llega Cristian o llega el otro chico, llega Mengano, pero para mí todavía está todo por hacer. Sí. ¿Se entiende? Yo no doy nunca perdido un caso, porque cada ser humano es Dios. ¿Quién soy yo para crearle ese futuro nefasto? ¿Preguntas o dudas con el tema este de los riñones y de los potenciales? Es interesante lo que dijo él, que vos viste en tus pulmones. Sí. Y los médicos no. O sea, supuestamente los médicos no lo vieron. No. Entonces, fíjate vos el lado, digamos, positivo de la situación, que vos estás ahora acá y sabés lo que significan los pulmones, entonces vos solo vas a solucionar eso. ¿Entendés? A tu miedo a morirte. Sí, vos ya lo solucioné, en ese momento lo tuve porque nada, es lógico, pero es lógico. Y encima eran 2 marquitas, porque mi miedo no era por mí, era morirme y estar en banda Carly. Era por eso. ¡Opa! Dolió. Salió. Pero bueno, salió. Sí, salió. Acuérdense siempre que el primer paso es ser consciente de cuál es el conflicto. Déjalo salir. Dale. Ya salió más chiquitito, como un pedito. Sí, pero sí, venía por eso. Y creo que tenía también un poquito de hígado graso, que tampoco me lo remarcaron, pero eso creo que venía reparando el que no tenía guita y recién ahí había empezado a cosas. Entonces, exacto, muy bien. Después cuando lo estudié, que eso caí en conciencia cuando lo empecé a leer a Hammer, que me pasaba eso, que Hammer te explica el conflicto, no tenés una tablita, entonces por eso era tan difícil entenderlo. Y leí el pulmón, leí cosas y yo no, esto por miedo de tal cosa, esto por miedo de tal otra. Pero el riñón, claro, nadie me decía, como me estás explicando ahora. O sea, no había ningún lugar que te explique, bueno, te va a pasar esto, te va a pasar aquello, te va a pasar lo otro. Hammer te decía, este caso particular pasó esto. Este caso particular, pero ¿qué? ¿Me va a doler? ¿No me va a doler? ¿Me va a explotar? ¿No me va a explotar? ¿Estoy en conflicto activo? ¿Me tocaba? ¿Qué hago? ¿Qué es parénquima? ¿Qué es? Claro, no tenés mucha gente que te lo explique puntualmente. Claro. Y bueno, vos sí. Siempre riñón, parénquima renal, mesodermo nuevo, hace masa en fase de reparación. Sí. En fase activa hay necrosis. ¿Ok? Entonces cuando va al médico, cuando está orinando sangre, se está acomodando. ¿Ok? Claro. ¿Sí? Entonces, ya está en fase, ya hiciste la conflictolisis. Por eso cuando vas al médico y te hacen los estudios, está el quiste. Claro. El quiste que te dicen tumor. Claro. Claro. ¿Sí? Bueno.